Muy buen día para todos. Sean bienvenidos a nuestra habitual capacitación en protección radiológica. Reciban de parte de Seguridad Radiológica, SEGRAD SAS, y de Dosimetría Personal un caluroso abrazo de bienvenida a esta nueva edición. El día de hoy conversaremos sobre la responsabilidad ética de los trabajadores no ocupacionalmente expuestos, o TNOE. Lo vamos a ver más adelante cómo se escribe. T de trabajadores, N de no, o ocupacionalmente expuestos, TNOE. Así que cuando hablamos de trabajadores ocupacionalmente no expuestos y de la responsabilidad ética que ellos poseen, estamos hablando de aquellos trabajadores que de una u otra manera tienen alguna función o tienen alguna injerencia en la protección y en la seguridad radiológica de aquellos trabajadores que sí son ocupacionalmente expuestos. Por lo tanto, sobre ellos recae una responsabilidad ética, de tal manera que su labor jamás debe terminar perjudicando a aquellos trabajadores que sí son ocupacionalmente expuestos. Vamos a enfocar la charla pues en esos trabajadores que tienen injerencia en la protección y en la seguridad radiológica, aunque no son trabajadores ocupacionalmente expuestos. Repasemos qué es la ética. Pues la ética es aquella área de la filosofía que se encarga de estudiar lo que es moralmente correcto o incorrecto. No solamente estudia la adherencia de las personas o el comportamiento de las personas a las leyes donde se ven obligadas a hacerlo, o a las costumbres donde no hay ninguna obligación, pero que el arraigo cultural pues implica una serie de normas donde la gente se adhiere voluntariamente a ellas. Así que la ética se enfoca en el deber ser, no en lo que dicta la norma ni en lo que dictan las leyes, sino en el deber ser, qué es correcto o qué es incorrecto. Las diferencias entre trabajador ocupacionalmente expuesto y trabajador no ocupacionalmente expuesto, pues son varias. Aquí hay algunas de ellas, tenemos 5 diferencias en términos generales, pero hay más. Comencemos con definir qué es un trabajador ocupacionalmente expuesto. Un trabajador ocupacionalmente expuesto es una persona que trabaja con fuentes de radiación ionizante como parte de sus labores, de su trabajo. Ejemplo de ello, pues los tecnólogos en radiología, en radioterapia, los operadores de los reactores, los operadores o los técnicos radiólogos industriales que hacen gamografía industrial. O sea, cualquier persona que trabaje con una fuente de radiación. Un trabajador no ocupacionalmente expuesto son personas en las que trabajan en instalaciones con radiación, puede ser instalaciones radiactivas o radiológicas, pero no manipulan directamente la radiación ni las fuentes. Por ejemplo, el personal administrativo, el personal de limpieza, el personal que se encarga del diseño de las instalaciones, ingenieros, arquitectos, que se encargan de diseñar una instalación radiológica, una instalación radiactiva antes de su funcionamiento. Hay unos límites que se deben conservar. El límite de dosis efectiva anual para los trabajadores ocupacionalmente expuestos es de 20 milisievert por año, promediado durante 5 años y máximo en un solo año 50 milisievert. Mientras que para el público la dosis es de 1 milisievert al año. Entonces vemos que para la dosis máxima que puede recibir el público pues es 20 veces menor que la dosis máxima que puede recibir un trabajador ocupacionalmente expuesto. Los trabajadores ocupacionalmente expuestos tienen una capacitación avanzada en protección radiológica y en emergencias radiológicas. Los trabajadores no ocupacionalmente expuestos tienen una formación básica en riesgos y protocolos de seguridad.
Los TOE deben aplicar los principios ALARA, reportar incidentes, calibrar equipos de radioterapia o de medicina nuclear. Los trabajadores no ocupacionalmente expuestos deben respetar la señalización, reportar condiciones inseguras. Esta es una diferencia que se reporta de un lado, que reporta un TOE y que reporta un TNOE. Los trabajadores están o hacen presencia en zonas controladas y supervisadas permanentemente. Los no ocupacionalmente expuestos solamente están en estas zonas bajo estrictos protocolos de control. Hay que hacer un registro del por qué entran a esas zonas, cuál es el propósito, cuánto duró en esa zona y si estuvieron manipulando el equipo de radiación, como por ejemplo los ingenieros de servicios que son externos y vienen a realizar algún trabajo en el equipo y hacen exposiciones radiológicas, pues hay que mirar o medir qué dosis recibieron. Entonces estas y muchas otras diferencias existen. Dependiendo del país, por ejemplo en Colombia, pues los trabajadores ocupacionalmente expuestos tienen algunos derechos que les otorga el Código Sustantivo de Trabajo, unas condiciones muy específicas que no tienen los no ocupacionalmente expuestos, por ejemplo. Que es obligatorio para un trabajador ocupacionalmente expuesto portar dosímetro, dosimetría personal, tener equipos de dosimetría. Mientras que para los no expuestos el dosímetro es opcional. A un trabajador no ocupacionalmente expuesto se le puede dar un dosímetro como una medida de precaución adicional en caso de que su puesto de trabajo esté cerca de una instalación radiológica o radioactiva. Pero no es necesario, no es obligatorio. Para los TOE sí es obligatorio. Entonces vemos que en diferencias hay muchas, pero la principal es que los TNOE, los trabajadores no ocupacionalmente expuestos, pues aunque trabajen en la instalación radiológica o en la instalación radiactiva, no manipulan la fuente directamente. Entonces aquí a veces preguntan, pero si yo tengo una enfermera que está allí, entra, acomoda al paciente, sí, pero ella no manipula la fuente. No manipula la fuente, entonces no es trabajador ocupacionalmente expuesto. En el caso de ingenieros que se encargan de construir instalaciones de rayos X, instalaciones de radioterapia, medicina nuclear, centros de investigación, veterinarias o los almacenes de fuentes radiactivas para el uso de gammagrafía industrial. En fin, todo este personal no es ocupacionalmente expuesto, sino hasta que trabaje directamente con la fuente. Pero sus acciones, el fruto de su trabajo, repercute directamente en la seguridad radiológica de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Y de ese personal es del que vamos a trabajar. Del jefe de recursos humanos, por ejemplo. Sobre él sus acciones recaen sobre las condiciones de seguridad y protección radiológica de un trabajador. Por ejemplo, si no hace una rotación adecuada de turnos, si el coordinador del área de radiología no hace una distribución adecuada de turnos, puede estar recargando la mayor cantidad de dosis sobre una persona o sobre algunas personas, sobre algún grupo en particular, o sobre una persona en particular. Entonces vemos cómo trabajadores no ocupacionalmente expuestos están dentro de la organización, ejerciendo funciones que repercuten en la protección y seguridad radiológica del trabajador ocupacionalmente expuesto. Vamos a basarnos en unos principios éticos universales para enfocar la charla un poquito más. Los 4 principios éticos universales son: la autonomía. Se debe respetar la libertad de decisión de las personas. No se debe ejercer coerción sobre algún ingeniero, por ejemplo. El ingeniero debe construir de acuerdo con el arquitecto le entregó el diseño.
y ambos han tenido autonomía en ejercer sus facultades, toda su formación, su entrenamiento para poder diseñar una instalación de estas. Obviamente, vamos a ver que para que esa autonomía sea válida, porque no es que a mí se me ocurrió que, eh, que una pared de ladrillo hueco es suficiente. Desde que me cumpla que tiene 15, 20 centímetros es suficiente. No. Esa autonomía debe ser soportada en algunas condiciones. Existe otro principio que es el de la beneficencia. O sea, es actuar para el bien de otros. Para el bien de otros. No actuar para mi bien propio, sino para el bien de otros. Obviamente, cuando yo estoy trabajando, pues yo trabajo para mi propio bienestar, para generar mis ingresos, mantener mi calidad de vida, pero el resultado de mi trabajo debe ser de tal manera que proporcione un bienestar a los demás y especialmente a los trabajadores que son ocupacionalmente expuestos a radiación ionizante. Otro principio ético es la no maleficencia. Es similar al de la beneficencia, ¿cierto? O sea, actuar en bien de otro, y en la no maleficencia pues es no dañar a otros, no causar daño. En latín, primum non nocere, es primero no dañar. Es un principio fundamental. Actuar de tal manera que no cause daño. Aparentemente son similares, la beneficencia y la no maleficencia, pero tienen unas cosas muy puntuales que causan esa diferenciación, y lo vamos a ver más adelante en la charla. Y por último, el cuarto principio ético universal es la justicia. Tratar a todos con equidad. Y eso es bien importante. La equidad es fundamental. Eso es tener justicia. Lo justo es que cada quien reciba de acuerdo a sus condiciones. No que a todos se trate por igual, porque a veces la igualdad puede generar injusticia. La equidad no. Hablemos de la autonomía. ¿Cierto? Entonces, para que exista el principio ético de la autonomía, los profesionales deben empoderarse para que tomen decisiones informadas, ojo esto, decisiones informadas que equilibren innovación, seguridad y cumplimiento normativo. Entonces no es darle autonomía dentro del amplio espectro del que haga lo que quiera, sino se debe respetar la autonomía de estos trabajadores no ocupacionalmente expuestos, de los ingenieros, de los arquitectos, de los administrativos, pero siempre y cuando esas decisiones estén informadas en el principio de que equilibren innovación, seguridad y cumplimiento normativo. Entonces, eso es importante. Esos tres pilares, si se cumplen, innovación, seguridad y cumplimiento normativo, pues se puede decir que se actúe, o se está indicando que se actúe con autonomía, teniendo en cuenta siempre esa directriz. Si por algún momento vemos que se sale de esa directriz y que esa misión tripartita de innovar, mantener la seguridad y el cumplimiento normativo se viola en algún aspecto, pues hay que llamar la atención para que se tomen los correctivos que son absolutamente necesarios y se vuelva al camino del marco que permita que el principio de la autonomía se ejecute.
¿Cómo logramos que esa autonomía se dé? ¿O qué debemos ver dentro de esa autonomía? ¿Cómo determinamos que una persona es autónoma en lo que está haciendo? Pues primero, cuando hay participación en evaluaciones de riesgo. Si yo voy a diseñar y construir una instalación y no participo en las evaluaciones de riesgo, puedo estar diseñando una instalación que es peligrosa para los trabajadores ocupacionalmente expuestos y para aquellos no ocupacionalmente expuestos también, pero que estén cerca de esa instalación. Debe haber flexibilidad para innovar, pero ojo, que se mantenga la seguridad y que se mantenga el marco normativo. Se debe informar sobre los riesgos a los operarios, a los trabajadores, a los obreros que yo traigo para construir la instalación. Porque si yo sé que hay un riesgo muy alto para otras personas en una instalación que yo estoy construyendo, yo debo construirla y si los trabajadores saben que existe un riesgo, que si no la construyo como debe ser, va a haber alguna fuga, va a haber alguna filtración de la radiación que puede perjudicar a otros. Entonces, cuando el trabajador conoce eso, pues le pone el empeño y hace el trabajo de tal manera que construye finalmente una instalación que es apta y que cumple con los estándares necesarios para garantizar la seguridad radiológica. Cuando se tiene personal administrativo, personal de mando en un grupo de personas ocupacionalmente expuestas y esta persona conoce sobre los riesgos de la exposición a la radiación, conoce sobre los riesgos de sobrecargar a una persona o a un grupo de personas a una sala o a un área donde la exposición es más alta que las demás, en lugar de hacer rotaciones adecuadas, pues se empodera a esta persona para que dentro de su autonomía pueda hacer las distribuciones de turnos adecuadas, de tal manera que se minimice o se evite que toda la exposición alta se dé sobre una persona o sobre un grupo de personas. Hay que permitirle a los trabajadores que cuestionen las condiciones de trabajo, sin que esto implique que se nieguen a trabajar. O sea, un trabajador ocupacionalmente expuesto, incluso trabajadores no ocupacionalmente expuestos, tienen derecho a cuestionar sus condiciones de trabajo y a recibir, pues, una capacitación o a recibir indicaciones que le aclaren las dudas que tiene, que le garanticen desde el punto de vista de la literatura aprobada, de la literatura científica que demuestre que su trabajo no implica riesgos. Se debe capacitar en estándares éticos y legales. Recuerden que si no hay capacitación, si no conocemos los marcos normativos, pues ¿cómo vamos a ser éticos si no podemos definir cuál es el deber ser? Y aquí sí hay una gran brecha en la protección radiológica, y es que a veces nos ceñimos al papel, al pie de la letra de las normas, al pie de la letra de las resoluciones, y no miramos a veces cuál es el deber ser. Y exageramos en algunas decisiones, exageramos incluso a veces en la protección. Generamos perturbaciones en el adecuado ejercicio de desarrollo de las funciones de la instalación radiactiva cuando exageramos en ese deber ser o cuando no sabemos cuál es el deber ser. Deben existir protocolos de retroalimentación. Cada incidente que ocurre vamos a estudiarlo. Cada programa de seguridad y protección radiológica vamos a repasarlo. Cada simulacro de emergencia vamos a repetirlo.
los programas de protección radiológica vamos a estarlos analizando continuamente. Hay que estar recordando, ya sea mediante mensajes de textos a los trabajadores, mediante avisos que roten continuamente en las áreas de trabajo, en fin. Entonces, cuando un grupo de trabajadores no ocupacionalmente expuestos participa de estos 6 ítems o tiene estos 6 ítems, por lo menos se puede estar seguro que después de que existan estas 6 condiciones, pues se puede determinar o se puede dar completa autonomía de esos trabajadores para ejercer sus funciones. Porque son trabajadores que ya están formados perfectamente en cuanto a la protección y seguridad radiológica. Ya saben, ya han participado en las evaluaciones de riesgo. Ya se les ha dicho que pueden innovar, pero ojo que hay estos riesgos y hay estos marcos normativos, ¿cierto? Ya ellos saben que pueden manifestar inquietudes si sus condiciones de trabajo las consideran que no son las adecuadas y que van a recibir respuesta a esas inquietudes. Que están capacitados en estándares éticos y legales y que existen los protocolos de retroalimentación, de capacitación permanente, de nuevamente recibir la información que se ha venido dando desde el comienzo, desde algún tipo de comité o de alguna reunión inicial. ¿Qué beneficios trae el respetar la autonomía para los trabajadores de una empresa? Primero, pues para los trabajadores hay mayor confianza y satisfacción laboral. El trabajador se siente que está protegido. El trabajador se siente seguro trabajando allí, porque le permiten innovar, le permiten crear, le permiten ejercer sus funciones libremente. Ya él sabe que hay un riesgo, ya él sabe que hay unos estándares que no se puede pasar, pero que dentro de esos lineamientos, él puede actuar, él puede moverse autónomamente. Desde el punto de vista organizacional, pues se reducen accidentes. Cuando el trabajador está informado, pues va a actuar con precaución. Y para la ética institucional, pues se cumplen con estándares internacionales. Miremos el segundo principio, que es el de la beneficencia. Como dijimos, es actuar para el bien de otros. Entonces, este principio por parte de los trabajadores no ocupacionalmente expuestos en roles de diseño de puestos de mando sobre el personal ocupacionalmente expuesto, implica que deben maximizar el bienestar y la seguridad de forma proactiva. Aunque ellos, los no expuestos, pues no trabajen directamente con el riesgo. ¿Por qué? Pues el diseñador, el que va a construir, él no va a trabajar con la fuente radiactiva, él solamente construye las paredes. Pero su rol en el diseño y en la construcción de esa sala debe ser de tal manera que piense en el bienestar de las personas que van a estar ahí. Que son personas que pueden trabajar seguros gracias a que yo construí una instalación que es segura. Entonces yo creo que uno lo que debe pensar a veces para actuar bajo este principio es pensar en su familia. ¿Qué quiero yo para mi familia? Yo no quiero que mi familia esté mal. Yo no quiero que mi familia se dañe. No quiero que mi familia esté expuesta a riesgos. Entonces cuando yo pienso en qué es lo que yo quiero darle a mi familia, yo creo que allí está afloran los mejores sentimientos o es un buen modelo a seguir para lograr actuar en el bienestar en pro del bien de otros. Entonces, cuando hablamos de maximizar el bienestar y seguridad de forma proactiva, pues
aquellas personas que ejercen roles de mando, como administradores, coordinadores, pues esta persona debe haber una optimización de los flujos de trabajo. No recargar todo el trabajo sobre una persona o sobre unas personas. Que no que el trabajo en zonas de alta exposición no sea asignada solamente a una persona o a unos cuantos, a no ser que se haya definido, se haya consensuado en un comité por algunas condiciones que a veces se dan como condiciones económicas de la empresa, en fin, que de pronto hay que invertir en otro tipo de protecciones o que hay que contar con personal altamente calificado. Entonces, cuando eso ocurre, pues son cosas que se evalúan en los comités, que se evalúan en conjunto de la empresa y que los trabajadores participan de esos comités, de esa toma de decisiones. Debe existir una protección completamente integrada. O sea, debe haber paredes suficientemente blindadas, vidrios plomados, puertas plomadas, acceso a elementos de protección individual, gafas plomadas, en fin, lo que sea necesario. Lo que sea necesario para garantizar la seguridad y la protección radiológica de los trabajadores. Entonces, una persona que diseña, que construye o que ejerce un rol de administrativo sobre el personal ocupacionalmente expuesto, pues debe proveer, debe ver que exista una protección integrada para todos esos trabajadores. Debe haber una asignación de turnos adecuada para que puedan ejercer, ¿no? Para que haya una rotación de tal manera que las dosis sean distribuidas entre todos los trabajadores equitativamente y no son recargadas sobre solamente una persona o un grupo, como lo he venido repitiendo ya en varias ocasiones. Es necesario hacer inversión tecnológica. Equipos más sofisticados, equipos más modernos, pues generan menos radiación dispersa porque cuentan con mejores detectores de radiación, con mejores sistemas de protección, en fin. Deben existir programas de salud proactivos, donde el trabajador tenga acceso a exámenes clínicos, a los exámenes ocupacionales periódicos, y no solamente pues lo que dicen las normas, sino algunos otros exámenes adicionales podría ser donde se garantice que el trabajador realmente está protegido. Hay que hacer un reconocimiento a eso a los trabajadores. Si los trabajadores se esfuerzan por hacer bien las cosas, pues lo mínimo que podemos hacer es reconocerles. Si bien es sabido o está en consideración o es un hecho ya de que el trabajador tiene que dar todo lo mejor de sí por el simple hecho de hacer bien su trabajo porque es su responsabilidad, pues para eso se le está pagando, no está de más como incentivo hacer reconocimiento a aquellos trabajadores que uno ve que en algunos periodos se destacan. Entonces hay que mantener motivados a los trabajadores para ello. Los trabajadores deben tener acceso a los reportes de dosis. Deben tener acceso a los reportes de los procedimientos o protocolos que se van a llevar a cabo en las instalaciones radiactivas. Es necesario que tengan acceso a las directrices organizacionales de la empresa para estas zonas de trabajo. Y finalmente, pues debe haber programas de formación continua. No porque la ley no los exige, no porque una resolución, una directriz nos obliga. No. Debe existir formación continua que permita la capacitación adecuada de los trabajadores, tanto ocupacionalmente expuestos como los no ocupacionalmente expuestos, en cuanto a seguridad y protección radiológica. Porque si todos saben, si todos están formados, si todos están capacitados, pues todos van a actuar en pro de la seguridad. De tal manera que este principio pues se puede manifestar, porque con trabajadores no ocupacionalmente expuestos
que tienen funciones administrativas, que tienen funciones de mando, o incluso aquellos trabajadores no ocupacionalmente expuestos, que conozcan los protocolos, que conozcan los riesgos, pues van a tener bastante precaución al de pronto ingresar a una sala radiológica, cuando sea necesario ingresar. ¿Cuáles son los beneficios claves del principio de la beneficencia? Pues hay reducción de enfermedades profesionales, hay menor absentismo y costos médicos, hay lealtad laboral, porque el trabajador ocupacionalmente expuesto puede percibir que su bienestar es prioritario, cuando siente que los administrativos lo tienen en cuenta, cuando siente que los administrativos velan por su salud, que velan por su seguridad, el trabajador se siente bien, el trabajador siente que está en un ambiente laboral donde es prioridad su bienestar, donde es prioridad su salud. Y además, pues se da un cumplimiento ético que alinea a la empresa, a la organización, pues con los estándares de la Organización Internacional de Trabajo y del Organismo Internacional de Energía Atómica. Con respecto al tercer principio, de la no maleficencia, o sea, no dañar a otros. Primero, no dañar. Primo, no nocere. Entonces, sobre este principio, pues en entornos con radiación ionizante, implica evitar daños físicos, psicológicos o ambientales derivados de prácticas inseguras, negligencias u omisiones. Como les mencioné, pues uno habla de principio de beneficencia, hacer bien a los demás, a otros, y no maleficencia, pues no dañar a otros. Uno podría decir que es prácticamente lo mismo, pero no. No, porque mientras la beneficencia implica actuar de manera positiva para beneficiar a los demás, son mis acciones, yo voy a generar acciones que beneficien al otro. En la no maleficencia, pues implica que yo debo evitar cualquier acción que pueda causar daño. La beneficencia se enfoca en promover el bienestar y la salud. Y la no maleficencia, pues se enfoca en evitar el daño y el perjuicio. Entonces, en una yo promuevo, en el principio de la beneficencia, en el principio de la no maleficencia, yo evito hacer daños, evito perjudicar. Entonces, en cuanto a este principio, pues se deben tener o tomar acciones como que existan blindajes pasivos integrados. Es decir, que los blindajes sean adecuados, que se haya tenido en cuenta los factores de atenuación, los factores de transmisión, que se hayan tenido en cuenta pues las normas básicas como las del NSRP 49, el NSRP 147 para diseñar y calcular blindajes. En fin, que existan unas barreras que garanticen la atenuación adecuada de la radiación. Que exista, que se prevean errores humanos. Es necesario la formación, es necesario la capacitación, es necesario pensar en que puede existir algún error. Esto en concordancia pues con la defensa en profundidad, pues se debe prevenir que ocurran errores humanos. Y esto, pues para prevenir errores humanos, pues se requiere una adecuada formación de los trabajadores, brindar capacitación, brindar formación, brindar oportunidades de manifestar inconformidades, incomodidades con su puesto de trabajo, brindar la rotación adecuada para evitar la sobrecarga de trabajo, y un trabajador sobrecargado puede cometer errores.
Se deben establecer límites de dosis estrictos. Existen unos límites ocupacionales, los TBL techo, y generalmente quedan allí. Y que, bueno, son 20 milisieverts, entonces, desde que no nos pasemos de 20 milisieverts está bien. No, no es eso. Se deben trabajar esencialmente con niveles operativos de dosis, niveles operacionales de dosis. O sea, se debe trabajar con unos límites muchísimo más bajos de lo que la normativa da. Vea, lo más simple es cumplir con la normativa. La normativa nos da lo básico, lo mínimo que debemos hacer. Pero cuando uno está actuando con una responsabilidad, cuando uno tiene en cuenta una ética, uno no puede pensar en que en su instalación la meta es llegar, es no pasarse de los 20 milisieverts, no pasarse de los límites máximos ocupacionales. Lo que uno debe mirar, conservando el principio ALARA, es reducir las dosis lo más bajo que sea razonablemente posible alcanzar. Por lo tanto, yo debo establecer unos límites internos de dosis dentro de la institución para yo poder garantizar la protección y la seguridad radiológica de mis trabajadores. Hay que gestionar turnos adecuadamente y hay que respetar la señalización. También hay que hacer una manipulación segura de objetos. Trabajadores no ocupacionalmente expuestos que por alguna razón ingresan a las salas de donde tenemos isótopos, pues que la manipulación de los equipos o algo sea lo menor posible, y si toca hacerlo, pues que lo hagan de una manera responsable, adecuada, que sepan cómo deben tomar el contenedor de una fuente radiactiva, si la van a trasladar, si la van a mover. En pocas palabras, bajo el principio de la no maleficencia, lo que se debe hacer es priorizar la vida sobre la propiedad. Priorizar la vida sobre la propiedad. Aquí está, en esta frase, la máxima de este principio. La vida está por encima de la propiedad. La salud del trabajador está por encima de la propiedad. Consecuencias de violar el principio de la no maleficencia, pues va a haber enfermedades por radiación y unas consecuencias humanas. Pueden haber demandas por negligencia, así que hay consecuencias legales. Puede dañarse el medio ambiente por contaminación duradera o permanente. Ejemplo, Chernobyl, por ejemplo. Y miren que en todos los casos donde han habido accidentes, la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, o IAEA en su sigla en inglés, dice que el 50% de los incidentes radiológicos se debe a errores humanos evitables. En pocas palabras se puede decir que los accidentes han ocurrido, o el 50% de los incidentes radiológicos han ocurrido, porque alguna persona no tuvo la capacitación adecuada. Porque en las investigaciones que se han hecho dice que estos incidentes se deben a errores humanos evitables, o sea que se podían haber evitado. ¿De qué manera se pudieron haber evitado? Capacitando al personal, rotando adecuadamente el personal, no sobrecargando laboralmente a un trabajador o algún grupo de trabajadores, respetando los marcos normativos. Y finalmente, sobre el cuarto principio, pues hablamos de la justicia. Tratar a todos con equidad. Y cuando hablamos de tratar a todos con equidad, cuando hablamos de entornos con radiación ionizante, se habla de hacer una distribución de riesgos, beneficios y recursos, garantizando que no exista discriminación o sobreexposición. Y como decía al comienzo, la equidad no es igualdad, porque la igualdad puede generar injusticia.
La igualdad puede generar injusticia, mientras que la equidad no. Cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de que vamos a tratar a todos de la misma manera, sin distinciones ni preferencias. ¿Cierto? Y esto a veces es contraproducente. Yo no le puedo exigir la misma responsabilidad a una persona con formación técnica que a una persona con formación de maestría, por ejemplo. El que tiene formación de maestría, yo le exijo más, porque para eso se formó, está en las capacidades científico-técnicas adecuadas y tiene una formación en unas competencias duras que me le permite a él ejercer unas funciones de alta responsabilidad. Mientras que un técnico ha recibido una formación muy básica. Entonces yo no puedo darle la misma exigencia a un técnico que a un magíster, a un máster. Entonces aquí está la diferencia entre igualdad y equidad. Si yo los voy a tratar por iguales, a los dos les voy a exigir lo mismo. Entonces al pobre muchacho o a la pobre muchacha que es técnico en salud oral, por ejemplo, que es técnico radiólogo en radiología industrial, a él yo voy a exigirle que me entregue los cálculos de blindaje, que los diseños estructurales. No, eso se lo puedo pedir al ingeniero, al físico médico, al especialista en protección radiológica, porque él está formado a nivel de posgrado para eso, pero el técnico no. Entonces, debe haber una distribución de riesgos, beneficios y recursos equitativos, no iguales, equitativos. Por eso, en las prácticas radiológicas categoría 1, por ejemplo, se diferencia entre lo que es un encargado de la protección radiológica y en las prácticas de categoría 2, el oficial de protección radiológica. Se diferencia el tipo de formación que existe entre el uno y el otro. Ambos son responsables de la seguridad y protección radiológica de la instalación. Pero uno es específico para prácticas donde el riesgo es mínimo y el otro es para prácticas donde el riesgo es bastante grande o puede ser muy grande. Entonces hay equidad, debe haber equidad. Entonces cuando hablamos de equidad se refiere a la justicia, a la imparcialidad, a la distribución de recursos, oportunidades y beneficios. Es reconocer y abordar las desigualdades y desventajas, garantizando que todos tengan acceso a oportunidades y sean tratados con dignidad y respeto. Entonces, en la igualdad tratamos a todo el mundo por igual. Exigimos a todo el mundo por igual. En la equidad se hace la distribución de esas exigencias de acuerdo a cada individuo, a cada grupo de individuos. Entonces, ¿qué implica equidad o cómo se logra esa equidad y distribución de los riesgos, beneficios y recursos? Pues haciendo una rotación sistemática de los trabajadores ocupacionalmente expuestos en tareas o en áreas de alta exposición. Prohibición dentro de la institución de prácticas discriminatorias. No asignar los trabajos de mayor riesgo, pues basándose en género, edad o estatus migratorios. A veces por caballerosidad o socialmente está implicado que el masculino puede soportar más que el femenino. Eso es discriminación. Entonces al masculino le damos tareas de mayor riesgo radiológico que al grupo femenino. No. La radiación no respeta si es hombre o mujer. Los riesgos no son tan diferentes para hombre o mujer. Todos tienen la misma formación, la misma capacitación, así que
No se puede discriminar por género, por edad, por estatus migratorio, por religión, por lo que sea. No deben existir prácticas discriminatorias en la asignación de trabajos de alto riesgo con radiación ionizante. De hecho, la radiación ionizante ya está clasificada para las administradoras de riesgos laborales como alto riesgo, pero cuando hablo de aquí del alto riesgo es que dentro de la misma trabajo con radiación ionizante hay unas funciones de más riesgo que otras. Por ejemplo, trabajar en salas de hemodinamia implica que el trabajador esté dentro de la zona controlada, mientras que manipular equipo de rayos X convencional, el trabajador está en una zona segura, en una zona que es protegida, que a lo máximo puede clasificarse como zona supervisada. Pero el trabajador de rayos X, el que controla el equipo de rayos X, no se irradia. El de hemodinamia sí. Entonces, si yo siempre asigno al mismo grupo a hemodinamia, no hago una rotación de los tecnólogos que manipulan el equipo, pues estoy recargando todo el trabajo sobre un solo tecnólogo, sobre un grupo de tecnólogos. O si mando solamente a los caballeros para allá y dejo a las señoritas aquí. Bien. O si al extranjero que contraté, pues lo mando para allá. Al fin y al cabo es extranjero, a él le doy el más alto riesgo, ¿no? No. Eso no debe existir. Debe haber justicia, debe haber un trato justo. Todos deben tener acceso a la protección. Elementos de protección individual, delantales plomados, gafas plomadas, guantes plomados, lo que sea necesario de acuerdo a la práctica que esté realizando. Ahora no es que porque yo hago mamografía, entonces me voy a poner delantal plomado, guantes, gafas. No. El operario de mamografía está detrás de una barrera plomada que está certificada y que además un especialista en protección radiológica va por lo menos cada 2 años allá y mide que esa barrera sea eficaz y que no pase radiación. Entonces debe haber un acceso a la protección, pero ojo que sin violar los principios de optimización. El principio de la protección radiológica que tiene que ver con la optimización. Debe haber justicia intergeneracional. Las generaciones del futuro no tienen por qué verse involucradas en incidentes o accidentes radiológicos del presente. Eso no es equidad, no es equidad. Las acciones que tomamos hoy en día, las consecuencias de los incidentes o accidentes de hoy en día, debemos solucionarlos hoy en día, no esperar a que las generaciones siguientes lo solucionen. Hay que hacer reparación de daños, no hacernos los de la vista gorda o, no, usted fue el que se irradió, usted verá, ¿no? Debe haber una participación inclusiva en la toma de decisiones. Todos los trabajadores deben participar, o representantes de todos los trabajadores deben participar en la toma de decisiones. Hay una herramienta que nos puede permitir garantizar la justicia, unas herramientas, unos instrumentos. Uno de ellos es las matrices de riesgo-beneficio. ¿Qué se busca con ellas? Pues evaluar impactos en distintos grupos, por ejemplo, pacientes, técnicos, operarios de fuentes de gammagrafía industrial o de radiología industrial, ¿cierto? De ingenieros, de personal técnico, asistencial. Se deben implementar auditorías de equidad. ¿Cuál es el propósito? Pues verificar que las dosis acumuladas no se concentren en minorías o en solo unos grupos, en unos cuantos. Y algo muy importante es que existan las plataformas de denuncia anónima dentro de la organización, que los trabajadores puedan reportar sin discriminación, sin temor a ser discriminados o que se tomen represalias contra ellos. ¿Cierto? Y preferiblemente que nadie ponga el nombre, simplemente que digan, vea, aquí está pasando esto.
Aquí a fulanito de tal lo dejan salir media hora antes y a sotanito y a tales personas les toca quedarse hasta una hora después. Es que siempre que hay que llevar la fuente radiactiva, siempre le toca a las mismas personas. Sotanito y perengenito nunca han transportado la fuente radiactiva. En fin, entonces hay que implementar esto. Esto me parece pero súper adecuado. Estos tres instrumentos. ¿Qué consecuencias pueden ocurrir por ignorar la justicia? Pues consecuencias legales, que es demanda por discriminación. Protestas comunitarias, o sea, hay consecuencias sociales también. Y consecuencias éticas, se pierde la legitimidad institucional. Vean este datico. El Organismo Internacional de Energía Atómica dice que el 70% de los trabajadores expuestos a radiación en actividades médicas son mujeres. O sea, el 70% de las tecnólogas, médicos radiólogas, intervencionistas, ortopedistas, o sea, los trabajadores que están expuestos a radiación en medicina, el 70% son mujeres. Pero solamente el 20% ocupan puestos de decisión. O sea que allí se nota que hay una discriminación por género, cosa que no debería existir. Bueno, hemos llegado al final de esta capacitación. Espero que haya sido de su completo agrado, que hayamos contribuido una vez más en su formación en protección radiológica. Y nos vemos pues en nuestra próxima emisión. Hasta luego.